Vamos a dar inicio a esta segunda edición de Twitter Space. Mientras esperamos que se conecten los siguientes dos expositores. Buenas tardes para Costa Rica y buenas noches para Argentina y a toda la comunidad de Twitter. Mi nombre es Fabiana Retamar, soy el enlace de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y hoy estaré moderando esta segunda edición de Twitter Space sobre las elecciones municipales de Nicaragua que tuvo lugar el pasado domingo 6 de noviembre, donde se eligieron a alcaldes y concejales de 153 municipios del país. Como varias personas nos preguntaron si era posible que existan elecciones en Nicaragua, bueno, surgió esta iniciativa para poder profundizar este tema y para ello contamos con la participación de Yunova Costa, que es nuestra actual vicepresidenta de la Red Juventud LAC, también con la participación de Enrique Cuadra, miembro de la red y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Finalmente, con la participación de una de nuestra fundadora de la red y ex diputada nacional por Nicaragua, Edipcia Dubón. Muchas gracias por estar compartiendo este espacio de participación para visibilizar lo que está sucediendo en Nicaragua y contarnos un poco por qué estas elecciones fue una farsa electoral, como la calificaron varios periódicos de la región. Ahora sí, vamos a otorgarle la palabra a Yunova, que si quieres comenzar, tienes habilitado el micrófono, Yuno. Buenas noches a todos los oyentes acá en este espacio. Un gusto poder hablar acerca de la situación que pasó recién el 6 de noviembre de este año, del proceso electoral que ya vimos que estaba actualmente viciado en un proceso. No tenemos en Nicaragua un Estado de Derecho como tal. Sin embargo, hay muchas cosas de qué hablar sobre este proceso, el cual se llevó el 6 de noviembre, que ningún partido opositor iba pues compitiendo con el Frente Sandinista. Sin embargo, hay partidos colaboracionistas que no tuvieron tampoco ninguna alcaldía y ninguna concejalía en este proceso. Nosotros hemos observado que han venido haciendo las mismas tácticas de las elecciones pasadas, que fueron las más fuertes, las presidenciales, donde siguen usando la técnica del miedo, siguen encarcelando a los opositores que todavía quedan dentro de Nicaragua, porque Nicaragua es un país donde se sabe quién es quién, incluso dentro de sus mismas filas hay descontentos, hay desertores de los cargos públicos que hay dentro de Nicaragua y dentro de las mismas filas del partido del Frente Sandinista. Entonces hay una brecha en la cual no pueden tapar, no se puede tapar, como diría el buen Nica, el sol con un dedo. Sin embargo, vemos que también usaron la táctica del miedo. Este año también las alcaldías que tenía el Partido de Ciudadanos por la Libertad, partido que le quitaron su personería jurídica el año pasado, el 6 de agosto del 2021, eran alcaldías que habían ganado en elecciones municipales pasadas, las cuales se las tomaron en los municipios del Almendro y parte de los otros municipios de Río San Juan. Entonces, alguien casualmente el día de las elecciones me preguntó que si yo creía que el Frente Sandinista era capaz de arrancar todas las alcaldías, obviamente por dictamen de Ortega Murillo. Y yo le dije de que sí, que ya hemos visto que son capaces de todos y evidentemente ese fue el resultado, que las 153 alcaldías fueron electas relativamente por ellos. Entonces, incluso hay un tema bastante interesante en estas elecciones que pasaron, y es que las personas en la costa Caribe, que es un tema que no se está visibilizando a nivel internacional, es que hay un enfrentamiento, todavía del 6 de noviembre hasta la fecha hay un enfrentamiento directo con los partidos que eran colaboracionistas con el Frente Sandinista, y ya que no le dieron ninguna alcaldía, hay un enfrentamiento con la policía
y los mismos partidos, los mismos candidatos, días antes de las elecciones, estaban hablando acerca de los famosos dedazos, de que ya sabían quién iba a ser el alcalde, el concejal del Frente Sandinista. Entonces vamos viendo que ellos van haciéndose como el partido único, como lo hicieron en la estrategia cubana, y que se están queriendo hacer el partido único. Pero más allá de eso, nosotros como jóvenes comprometidos en la lucha por la democracia de nuestro país, vemos de que las elecciones no es solo el tema democracia. Creo que votar es el inicio donde se inicia la democracia. Y creo que va mucho más allá el tema de solo poner a gente en cargos públicos que no estén capacitados, que no sean elegidos por la población, porque a pesar de que ellos tengan este proceso electoral viciado por el Consejo Supremo y por todas las instituciones del Estado y los poderes del Estado que ellos tienen coactados, vemos de que la ciudadanía no creyó en este proceso, no se desbordó tampoco para el proceso de verificación. Vimos una urna vacía ese día, en el cual los primeros en salir a votar en su momento eran la gente de las instituciones del Estado, porque está la amenaza de: si no me enseñas el dedo manchado que fuiste a votar, tenés tu carta de despido al día siguiente. Y los primeros que fueron fue la institución de la Policía Nacional, el Ejército y las familias afines a Ortega. Entonces vemos cómo realmente la fractura de la democracia, la fractura de este proceso, que incluso ha sido un proceso que los mismos jóvenes promocionamos el año pasado, porque nosotros como jóvenes creemos de que es la única vía, la electoral, es que se pueden sacar las dictaduras. Y nosotros hemos sido partícipes de todos estos procesos que en su momento el año pasado teníamos cancha abierta todavía, donde habían 9 precandidatos que hoy actualmente están presos, donde teníamos una alianza ciudadana con un partido político en el cual todavía tenía su personería jurídica. Entonces, nosotros siempre vamos a ser fieles a estos procesos que son los que votan las dictaduras, pero ¿qué estrategia vamos a utilizar ahora de que todo está coactado, que no puedes decir no quiero ir a votar porque realmente van a tu casa y te amenazan a decir: mira, tenés que ir a votar, y si no vas a votar te puedo echar hasta preso? Porque hemos visto esa persecución, que incluso hay jóvenes, hay liderazgos que no eran tan visibles locales, territorialmente, que una noche antes, incluso el mismo día de las elecciones y en la misma semana que pasó ese proceso, las metieron presas sin una acusación como tal o el debido proceso. Cuando detienes a una persona, no se está llevando a cabo. Entonces vemos todas estas irregularidades que están pasando dentro de Nicaragua. La gente está con mucho temor, con mucho enojo, con mucha repulsión, porque incluso hubieron casos de personas que son opositoras y que salieron en listas de concejales sin su autorización, que son partidos colaboracionistas. Pero vamos viendo este paso a paso también, que yo creo que puede profundizar también mucho más Enrique, que ya nos está acompañando acá, y Edixio. Perfecto. Muchas gracias, Yunoa, por tu testimonio. La verdad que doy fe que estás haciendo un gran trabajo en la lucha contra los presos políticos en Nicaragua y visibilizando toda la situación política de Nicaragua, ¿no? Así que, bueno, le quería recordar que al final de todas las intervenciones vamos a habilitar el espacio de preguntas para todos los oyentes que están conectados. Ahora vamos a darle la palabra a Enrique, que Enrique nos va a contar un poco, ¿no?, de lo que venía hablando y profundizando un poco más en lo que venía hablando Yunova, y comentarles que él representa a aquellos jóvenes universitarios, ¿no?, que a raíz del gobierno de Ortega fueron obligados a exiliarse de su país.
Así que gracias, Enrique, por estar aquí y tienes el micrófono habilitado. Muchas gracias, Fabiana. Es un gusto realmente, buenas noches a todos, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, con Yunova, con Edipcia y con todas las personas que se conectan a compartir con nosotros en este tema que realmente es de mucha preocupación, no solamente para los nicaragüenses, sino también para el continente latinoamericano, ¿no? Es una dictadura que amenaza eh, prolongarse aún más tiempo en el poder con un golpe de autoridad, puedo decir, este pasado 6 de noviembre, al adjudicarse 153 alcaldías de las 153 en disputa. Es algo que realmente no nos tomó por sorpresa, debo de decirlo. Era algo que nosotros estábamos esperando. Ellos se habían preparado a inicios de años, arrebatando las alcaldías que aún estaban en poder de la oposición, como ya lo mencionó Yunova en su momento, y venían preparando el terreno incluso desde antes, ¿no? Desde las elecciones pasadas, las presidenciales, en donde se arrebató la personería jurídica a los únicos dos partidos políticos que podemos decir que eran de oposición en Nicaragua, y únicamente dejaron a los partidos políticos colaboracionistas, que lo único que hacen es prestarse al juego de una farsa electoral. Realmente nosotros como jóvenes pues hemos apostado a una salida cívica y pacífica de la crisis que vivimos los nicaragüenses desde abril de 2018, y esta salida pues obviamente es un poco más de resistencia, es un poco más, se ve más golpeada por el desgaste de la dictadura que ejerce todo el poder de la violencia, de la represión, que nos obliga a exiliarnos, que nos obliga a muchos hoy a estar detenidos, que ha costado la vida de más de 350 nicaragüenses y un sinnúmero de desaparecidos, que ha forzado el exilio de muchas familias, la separación de las familias nicaragüenses. Recientemente salió una publicación de que más de 20,000 nicaragüenses entraron a Estados Unidos en solo el mes de octubre, y pues estamos lidiando con la persecución a la Iglesia Católica, obispos detenidos, sacerdotes, seminaristas, y es un contexto sumamente difícil, pero debo decir que a pesar de todo este contexto, la ciudadanía en Nicaragua está dispuesta a resistir cívica y pacíficamente hasta lograr la libertad de nuestro pueblo. Hay conciencia en eso, hay conciencia en que debemos resistir pacíficamente. Ya no hay espacio en Nicaragua para las ideas de una lucha armada en contra de la misma dictadura. No hay ideas en Nicaragua de que podemos armarnos y crear otra nueva revolución que lo único que va a hacer es darnos otro caudillo. Afortunadamente hay una conciencia, sobre todo en la parte de la juventud, de que ya no hay espacio para este tipo de estrategias que en el pasado fallaron. Hoy hay una conciencia de que este tipo de espacios de incidencia en donde compartimos con jóvenes de Latinoamérica es sumamente importante aprovecharlos, sacarle el provecho y bueno, seguir denunciando en todos los espacios a la dictadura que cree que la democracia es celebrar elecciones, cuando toda Latinoamérica sabe y los distintos organismos a los que nosotros en su momento pertenecimos, como la OEA, en su artículo 3 dice que la democracia no se limita ni siquiera al hecho de celebrar elecciones. Tiene que haber un Estado de Derecho, tienen que haber garantías para un proceso. Y evidentemente la democracia cree que nos va a confundir a los nicaragüenses y va a confundir a la comunidad internacional que no se ha pronunciado al respecto de las elecciones municipales, que han pasado desapercibidos no solo por los nicaragüenses, porque hubo un nivel altísimo de abstencionismo en Nicaragua, y la comunidad internacional tampoco ha dado ninguna declaración acerca de estas elecciones. Los únicos que están celebrando y organizando fiestas de celebraciones la dictadura por el gran triunfo que según ellos lograron conseguir. Insisto, pues a pesar de todo esto, existe una conciencia
La ciudadanía está consciente de que debemos de seguir resistiendo, de que debemos seguir avanzando y ocupando estos espacios de incidencia. Yo siempre soy fiel creedor de que no debemos de fallecer, debemos de mantener viva la esperanza, que por muy oscuro que se vea el panorama, vamos a lograr salir adelante, teniendo siempre presente que lo decisorio para la resolución de la crisis en Nicaragua está dentro de Nicaragua. No va a venir ningún país del mundo a solucionarnos nuestros problemas. Nos pueden ayudar, nos pueden acompañar, pero la solución al problema de Nicaragua está en cada ciudadano, está en cada detenido, está en cada persona que decide exiliarse, pero que tiene la esperanza de regresar y seguir luchando por la restitución de los derechos de todos los ciudadanos. Por ahí me quedaría. Excelentes palabras y muy clara tu intervención, Enrique. Y bueno, sigamos luchando, ¿no?, por la democracia en nuestra región, sobre todo en Nicaragua, que cómo podemos llamar legítimas a estas elecciones municipales si ya tenemos la experiencia de las elecciones presidenciales, donde en noviembre del 2021 el régimen de Ortega encarceló a los 7 posibles candidatos presidenciales de la oposición, canceló a los 3 partidos opositores que mostraron alguna independencia a su control y eligió a un tribunal electoral integrado solo por personas afines a su liderazgo, ¿no? La verdad que lo de Nicaragua es un desafío y a trabajar. Pero bueno, ahora le voy a dar la palabra a una gran amiga a quien aprecio mucho, Edipcia Dubón, que está siempre a disposición y que sé de su gran valentía y trabajo a lo largo de todos estos años. Y bueno, Edipcia, el micrófono es todo tuyo y gracias por estar aquí. Gracias, Fabiana, por esta oportunidad. Para mí siempre acompañar a Juventud LAC, que es mi casa, la casa de muchos jóvenes que creemos en la democracia, va a ser para mí siempre hacerlo con amor y sobre todo más cuando se trata de mi querida Nicaragua. Creo que Yunova y Enrique, a los que saludo fraternalmente, han dicho casi todo lo que se puede decir. Yo solamente agregaría en términos de antecedentes y en términos de hechos fácticos las siguientes cosas. En términos de antecedentes, en el 2008 en Nicaragua el régimen de Ortega se robó 40 alcaldías que fueron robadas a vista y paciencia a la comunidad internacional frente a observadores internacionales. Tanto la OEA como la Unión Europea expresaron claramente que en Nicaragua no habían podido observar, que les habían tapado el radar, dijo un compatriota tuyo, Fabiana, el señor, se me fue el nombre ahorita, el que estaba a cargo de la misión, un argentino. Bueno, ahí me voy a acordar mientras sigo conversando con ustedes. Lo dijo con claridad, les habían tapado el radar, no les habían permitido ingresar a las juntas receptoras, habían expulsado a observadores electorales, tanto de la OEA como de la Unión Europea. Pero además en esa misma época, Daniel Ortega le expresó al jefe de misión de observación electoral de la Unión Europea que él no creía en la democracia, que para qué la democracia. Desde el 2008 nosotros venimos bregando con poner los focos sobre Nicaragua para que la comunidad internacional entendiera que venía un proceso de desmantelamiento profundo de la institucionalidad democrática, en el que se estaban violentando derechos, en el que tenía un posicionamiento político público, era perseguido, era acosado. Bueno, también en esas elecciones hubieron personas que fueron asesinadas y que hasta el día de hoy pues no han tenido justicia. Del 2008 hasta el 2018, casi 10 años de diferencia, hubieron esfuerzos distintos para evidenciar lo que estaba pasando en Nicaragua. Quizás lo más drástico fue la concesión canalera, como desde el Estado se concesionó la mitad del territorio nacional. Los campesinos, los dueños de las tierras más ricas del país, se movilizaron por todo el territorio tratando de hacer conciencia nacional, y la suma de una serie de agravios en lo económico, en lo político, en lo social, porque también hay que señalar que este es un régimen que se configura a partir de la solidaridad de la cooperación petrolera venezolana,
que a través de un acuerdo, de una concesión con el gobierno de Venezuela, le permite al régimen de Ortega tener el control de los hidrocarburos en el país y poder a través de esta vía generar una riqueza que no pasaba por las arcas del Estado y que le permitió construir un holding empresarial. El famoso líder de izquierda revolucionaria se convierte ahí en uno de los oligarcas más importantes de Nicaragua y que empieza a tener otros intereses, ya no solamente los intereses políticos, sino también intereses de orden económico. Y empiezan a configurar un modelo en el que se llamaba de diálogo y consenso, ¿verdad?, entre el sector empresarial y el sector político para favorecer los intereses de ambos. Sin embargo, llegó el momento en que el régimen acumuló tanto poder político que ya esos aliados no le eran necesarios. Y en el 2018, cuando avanza en una reforma a la seguridad social y se da un hecho particular del el incendio de Indio Maíz, que se sumaba a una serie de protestas ambientales en todo el territorio nacional, por otros tipos de concesiones, no solamente la del canal, sino también todas las concesiones mineras que estaban teniendo lugar en territorios profundos como Santo Domingo, en La Libertad, en Rancho Grande, en Mina Limón, tanto en el occidente como en el norte del país, donde la gente estaba expresando su desacuerdo con ese tipo de concesiones por las afectaciones en términos ambientales al agua, al bosque, por el desarraigo que les provocaba porque tenían que ser removidos de sus territorios sin que ellos tuvieran la posibilidad de decir absolutamente nada. Pero el régimen realmente hizo caso omiso de todas esas expresiones de contradicción a nivel local y avanzó con la represión, consolidando ese modelo de represión en el 2018 que nos ha dejado un saldo de más de 350 personas que todavía no sabemos exactamente las condiciones de sus muertes, sus familiares no tienen todavía una resolución en términos de quiénes son los culpables, no hay justicia en el país, no hay reparación, no hay memoria, no hay nada. Pero además este régimen avanza y no solamente es lo que vimos todos, porque al final fue a la vista y paciencia del mundo, porque está grabado en todos los teléfonos lo que pasó en el 2018. Avanza en la persecución a toda la oposición, a todos los adversarios, a todos aquellos que tienen una posición crítica y tenés a más de 200,000 nicaragüenses en el exilio. Aquí Enrique decía, en octubre 20,000 nicaragüenses fueron detectados en la frontera con Estados Unidos, pero desde mayo, si la tendencia de mayo hasta diciembre continúa, o sea, si esa tendencia se marca, nosotros vamos a haber tenido una migración de más del 10% hacia Estados Unidos, simplemente por razones políticas y por razones económicas, porque la condición política en el país ha generado una crisis económica sin precedentes, solo tiene precedentes en la época de los 80, cuando teníamos una guerra fratricida en medio de una confrontación geopolítica entre Rusia y Estados Unidos, una cosa enorme. La cuestión es que este es un momento muy particular en nuestra historia, estas elecciones municipales, yo creo que nadie podía pensar que efectivamente eran elecciones. Del año pasado, la Organización de Estados Americanos señaló que en Nicaragua se rompió el hilo constitucional, que no hay ningún tipo de procedimiento que esté legitimado por la población nicaragüense y la demanda urgente de la liberación de las personas presas políticas. La Corte Interamericana ha dicho claramente que el Estado de Nicaragua está en desacato y hay una demanda de liberación inmediata. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenés? Una gran crisis, ¿verdad? Donde esas formalidades de la democracia no operan porque estamos en una dictadura que avanzó con esta forma de elecciones municipales hacia el totalitarismo. Pero además, también tenemos el antecedente del hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos Ortega, que el 12 de marzo de este año anticipó que para ellos la única ruta era avanzar hacia el partido único, porque es a través de un partido único donde se puede subordinar, se puede generar una gestión vertical del poder. Y yo creo que nosotros no estamos engañados, sabemos frente a qué estamos, y cada uno de nosotros está haciendo lo que puede hacer desde donde está y desde donde puede hacerlo. Lo que sí creo es que la comunidad internacional tiene que estar clara y por eso estos espacios son importantes para que personas como ustedes que están en otros países se den cuenta de que el caso de Nicaragua ya se salió de las manos.
No es cierto que estamos en un régimen democrático, que es elección, eso no existe. Estamos en un totalitarismo, un régimen totalitario, donde quien tiene el poder lo utiliza para subordinar frente a sus intereses hegemónicos. Y desgraciadamente, pues frente a eso, yo todavía quisiera encontrar cuáles son las alternativas que tenemos, más allá que seguir resistiendo, que lo estamos haciendo y que seguimos cada uno tratando de poner nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestro tiempo y nuestra vida a favor de encontrar una puerta para la democracia. No es fácil, porque ser exiliado no es fácil, no es fácil saber que no puedes actuar con libertad, no es fácil cuando sabes que el aparato estatal tiene cooptado todos los espacios, y que todos los derechos individuales y colectivos han sido confiscados. Esa es la situación de Nicaragua y creo que más bien este es un momento preciso en el que el debatir, en el que escuchar ideas, en el que reflexionar nos puede ayudar a encontrar la salida, pero estoy 100% clara y segura que no estamos hablando, como dirían en Nicaragua, de comida de hocicón, no estamos hablando de una cosa fácil, estamos hablando de desmontar un aparato que está arraigado en lo profundo y que tiene como correas de transmisión al ejército, a la policía, y es a través de esta que ejerce además la represión y que mantiene eso subordinado, controlado y ha creado un estado de terror en Nicaragua. Por aquí me quedo. Muchas gracias, Edipcia. La verdad que yo tengo una profunda admiración por todo el trabajo que hacen los tres y la mayoría de los chicos que voy conociendo sobre Nicaragua. Y a mí lo que más me preocupa es que ayer tuve la oportunidad de participar de una conferencia donde un analista político argentino muy reconocido, Eduardo Fidanza, realizó una encuesta donde el 60% de los jóvenes optan por o sea, le da lo mismo vivir en la democracia o en un gobierno autoritario. Y el 20% optaría por vivir en un gobierno autoritario. Esto es un análisis que hicieron de una sección que se llama Latino Barómetro, y la verdad que yo me quedé muy sorprendida de este dato, porque lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en la mayoría de los países hoy con gobiernos autoritarios, no es ajeno, digamos, al resto de los países de la región. Así que bueno, más que nada quería agregar este dato porque no es ajeno, yo considero que no es ajeno, y hoy estamos debatiendo cómo hacen los exiliados políticos de Nicaragua para luchar desde afuera, y pobres, ¿no? Los presos políticos que están indefensos y que ni la comunidad internacional está, digamos, trabajando en este proceso. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí vamos a habilitar el espacio de preguntas a los oyentes. Si tienen alguna pregunta general o específica para Yunova, Enrique o Dipsia, que hoy están dando su testimonio. Bueno, ya que no hay preguntas, vamos a dar por culminado esta segunda edición de Twitter Space, donde hablamos sobre las elecciones municipales de Nicaragua. Agradecer profundamente el tiempo de Yunova, Enrique y Edipcia por estar aquí, hoy transmitiendo su lucha por una Nicaragua libre. Así que muchas gracias, y cualquier cosa que quieran agregar, tienen... Ahí Danilza tiene una pregunta. ¿Danilza? Sí, Fabiana, ¿puedo hablar? Sí, ya te escuchamos. Saludos, muy buenas noches a todos. Primero, felicitar las participaciones de Yunova, Edithia y Enrique. Desde la red latinoamericana le extendemos nuestra solidaridad, nuestro apoyo a lo que son, al pueblo nicaragüense, que somos pueblos hermanos, tanto de República Dominicana y por tanto por la organización y todos los países que sé que estamos atentos con lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua es un reflejo
de que es importante como comunidad internacional apoyarnos para el fortalecimiento democrático, los valores democráticos de la región y para que los ciudadanos de un país, que en el caso de Nicaragua, que está pasando por esta situación tan difícil, con Dios mediante pueda salir pronto de esta situación. Mi pregunta es, y se la pregunto de forma general a todos, a Yunova, Edith y Enrique, y es, Ortega sube al poder en un inicio en 1900 y pico, o sea, ahora mismo no recuerdo el año específico, pero vuelve en el año 2006. ¿Qué usted entiende que fue lo que pasó? Que Ortega vuelve nuevamente al poder y cuáles serían las recomendaciones para esos países para que no pasen una situación similar de que primero Ortega está en el poder, vuelve después en el año 2006 y cuál fue el factor determinante que él o sea, que haya sido que él vuelva al poder. Ya, gracias. Gracias, Danilza. ¿Quieren responder o hacemos todas las preguntas y después responden? Bueno, yo puedo responder, Fabiana. Bueno. Mira, Danilza, yo creo que este es resultado de la corrupción. En Nicaragua se da lo que se llama el Pacto Ortega-Alemán, que es un pacto que se configura alrededor de actos de corrupción, tanto del presidente Arnoldo Alemán como de actos de corrupción de Ortega. Pues de alguna manera hay, creo, varios elementos a poner sobre la mesa. El primero es que el régimen alemán estuvo implicado en una serie de corrupción después del huracán Mitch en el año 1998, que le permitió obtener una serie de recursos y malversar esos fondos, así como malversar fondos de la Dirección General de Ingresos. Todo esto a sabiendas del Frente Sandinista, que de alguna manera acumuló pruebas como para extorsionar y chantajear al Partido Liberal Constitucionalista y al presidente Ortega, al presidente alemán en su tiempo. Y en el caso de Daniel Ortega, que fue acusado de violación sexual de su hijastra Soylamérica Narváez, que de alguna manera fue un momento también en el que se cimbró la carrera de Ortega y en el que se esperaba de que se le removiera su inmunidad parlamentaria, pero en ese impacto entre Ortega y Alemán se ralentizó el Poder Judicial y permitió que al final la misma Soylamérica retirara la denuncia y el caso no prosperara. Entonces creo que la corrupción es el elemento fundamental que hace que estos caudillos firmen este pacto que fue de conocimiento público de la sociedad nicaragüense en ese momento y que además jugaron de vivos uno con respecto al otro, siendo Ortega mucho más inteligente en las jugadas que realizó y que le permitió al final avanzar en el control del aparato judicial, del aparato electoral y después del aparato de la policía, del ejército y por último del aparato legislativo. Yo creo que aquí la sociedad latinoamericana, uno de los flagelos más importantes que debemos de combatir es la corrupción y sobre todo creo que los ciudadanos tenemos que dejar de ser tolerantes con la corrupción. Fabiana señalaba el hecho de que hay ese desapego hacia la democracia. Efectivamente, uno de los grandes problemas de estos tiempos es que la democracia no ha resuelto los problemas fundamentales de la sociedad, de los ciudadanos. La democracia no te asegura el plato en la mesa ni los ingresos necesarios para alcanzar tus sueños. Eso es así, pero sin duda la democracia es la que posibilita la libertad para que puedas actuar y que puedas tener las condiciones para luchar, para construir esas condiciones materiales. Entonces creo que tenemos que resignificar el papel de la democracia. Yo creo que hoy que no la tengo, la valoro mucho más y creo que nos pasa a todos los que estamos en esta sala, que sabemos que democracia tiene que ver no solamente con el plato de comida que tenemos en la mesa, sino con la casa, con los derechos, con poder caminar en la calle, con poder decir lo que uno piensa. Y esas cosas que están muy dadas a veces no se valoran, no se valoran porque se tienen, pero cuando se pierden uno se da cuenta cuán importantes y básicas y necesarias son para la vida humana. Entonces creo que dentro de ese esquema hay esa poca valoración de la corrupción
y no se reclama, no se fiscaliza al poder político ni a ni a las instituciones estatales. Y de alguna manera ese flagelo se va convirtiendo en una realidad que se come, es como un cáncer que se come todas las instituciones del Estado, que permea la sociedad. Y cuando te das cuenta, todo el aparato institucional empieza a ser un facilitador de la reproducción de ese modelo que es la corrupción. Entonces, creo que ahí está el principal problema. Muchas gracias. Y saludos. Gracias, Edipcia. Muy clara la respuesta. Tenemos otra solicitud, así que le vamos a dar la palabra a José Prado para que pueda preguntarles. Hola, José. Hola, buenas tardes. Me ha nacido una inquietud y me gustaría hacerle una pregunta para quien pueda respondérmela de todo el panel que está acá. Nosotros en Nicaragua pues, decidimos tomar la lucha no violenta, la lucha pacífica, no las armas, ¿verdad? Y siempre me he preguntado si hay algún precedente sentado donde se haya podido derrocar a una dictadura sin hacer uso de una lucha violenta, de gobiernos totalitarios o personas con un grado de maldad como el que tenemos en Nicaragua. Sí he visto el de Puerto Rico, pero pues uno ve y no asesinó a 350 jóvenes, a más de 500 jóvenes, para otros datos, en tan solo 2 meses de protesta. Y vemos o podemos ver en otros países como en Chile que hubieron manifestaciones y no se dio esa gran desastre, digamos así. Mi pregunta es esa, ¿hay en la historia reciente o de algunos años atrás se ha visto un cambio para una dictadura como esta, así una lucha no violenta? Muchas gracias. Gracias, José. No sé si alguien quiere responder. Yo quisiera contestarle a José. Dale. Gracias, José, por la pregunta. Yo creo que es súper válida y más porque Nicaragua históricamente nuestros conflictos los hemos resuelto violentamente. Entonces creo que para todo el nicaragüense que ha sabido de la historia de nuestro país, el 2018 marcó un antes y un después en el tema de la solución y las salidas pacíficas y no violentas. Y cabe recalcar de que cada contexto es muy distinto. Cada país tiene su contexto violento distinto, cada dictadura es distinta, cada proceso es totalmente distinto por el nivel de planificación estratégica que tiene, que viene siempre desde la sociedad civil, porque si bien recordemos de que todo fue en su momento autoconvocado en el 2018 en Nicaragua, sin embargo hay escenarios en otros países y en otros años que hemos visto que han dado resultados, pero el contexto es muy distinto, como vos lo mencionabas, en Chile hubo hasta el ejército, pues las Fuerzas Armadas y todo, cuando salió la campaña de lo del no, con lo de Pinochet y todo lo demás. Sin embargo, hay procesos actualmente en este contexto del siglo XXI, vemos una Rusia y una Ucrania en un proceso violento. Sin embargo, siempre creo que todas las generaciones actuales y las que vienen detrás de los jóvenes, estamos apostando a que los conflictos se resuelvan en procesos de construcción de paz, de negociaciones y de diálogo y de otras herramientas que han podido pues ver este tipo de resolución de conflictos. Es muy difícil decir y lidiar de que de la noche a la mañana un poder que se ha venido fortaleciendo desde hace muchos años, como lo mencionaba Edixia, y yo quería recalcar de que
Nicaragua no tiene un Estado de Derecho como tal desde hace mucho tiempo, desde antes de los 90, porque hay que recordar de que Ortega en su momento dijo que iba a gobernar desde abajo y eso fue lo que vino haciendo. Vino con el tema del populismo y todo lo demás, de las bases, de las personas de a pie, creando esta militancia que en su momento, en el 2018, era fiel y que hoy en su momento vemos de que ya no es tan fiel como las brechas que se están dando dentro de las instituciones a nivel nacional. Pero sí, son eficaces las acciones de lucha no violenta. Sin embargo, como sociedad civil, como movimientos políticos, como organizaciones políticas, nos ha faltado, y creo que es un error, reconocerlo también, de que si todo hubiese sido sumamente, como dice la dictadura, planificado, otro gallo cantaría. Pero creo que todavía estamos a tiempo de replantearnos la estrategia que queremos como ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. Y como lo mencionó Enrique, no tenemos por qué esperar que la solución venga de la comunidad internacional. Todavía es el momento de replantearnos como nicaragüenses qué rumbo queremos, a pesar de todas las puertas que están cerradas a nivel democrático, a nivel institucional, a nivel de las relaciones diplomáticas que tiene Nicaragua con la comunidad internacional para la liberación de los presos políticos. Nosotros como nicaragüenses tenemos que buscar la solución, y la solución también está a través de estas acciones de lucha no violenta, de la planificación estratégica. Y creo que hay que dar paso a esas nuevas ideas y no quedarnos con solo las experiencias vividas de los tiempos anteriores, que creo que es lo fundamental, la conexión y la combinación de ambas partes, tanto la juventud como la experiencia que han tenido todos estos procesos políticos a nivel históricamente en Nicaragua. Gracias, Junova. Ahí, Dipsia, ¿levantaste la mano? Sí, quería complementar lo que decía Yunova. Me parece, José, que hay por lo menos 3 experiencias que es importante revisitar. Sí tiene efectivamente razón Yunova en que no podemos trasladar de manera literal lo que hicieron o han hecho en otros contextos, pero hay herramientas que nos pueden ayudar a repensar lo que estamos haciendo. A mí por lo menos me ayuda mucho revisitar el caso serbio, porque ahí, por ejemplo, hablan mucho del tema del humor, ¿verdad? Cómo el humor puede ayudar a mantener el ánimo para la lucha. Y a veces a nosotros en nuestro día a día, porque es tan pesado, se nos olvida reír y estamos mucho más colocados desde el dolor. Y creo que esa es una reflexión muy profunda que tenemos que hacer, porque tenemos que cambiar la energía con la que hacemos las cosas. Igual me parece que el caso polaco, a mí también me ayuda mucho leer sobre el presidente Walesa y cómo hay una frase de él que es bien relevante para mí. Dice, primero, la idea tiene que estar en la cabeza. Si vos no tenés un sueño claro y ese sueño no se puede irradiar a más personas y no hay esa convicción de cambio, difícilmente vas a cambiar la realidad. Y yo creo que parte del problema que tenemos en este momento nosotros es que no tenemos claro cuál es el cambio que queremos, porque estamos muy segmentados en agendas particulares. Y creo que cuando nosotros encontremos un espacio y un objetivo común, en ese momento creo que las cosas van a cambiar, porque vamos a avanzar de manera decidida en esa transformación. Y creo que en eso Walesa tenía toda la razón. Y la otra cosa que me gusta mucho del caso polaco es que en parte de su historia, un hecho relevante fue la visita del Papa Juan Pablo II, que permitió que la gente, en medio de la represión y del miedo, salieran a las calles, fueran a una rotonda y de repente se vieron que eran masas de gente, que eran mucho más cantidad, número de personas con respecto a la gente que estaba con la dictadura. Y que eso fue tan poderoso para que la gente se empoderara. Y ese es el otro elemento, que nosotros al final
hemos perdido la fe en que somos más y que por ser más podemos cambiar la realidad. La represión se ha colocado como un hecho fatal y de repente dejamos de contarnos y dejamos de darnos cuenta que podemos construir una masa de gente que sea capaz de cambiar la realidad. Esa es la otra cosa. Y creo que también es interesante el caso checo, ¿verdad? Entonces creo que hay que revisitar esas experiencias porque cada una a uno le va dejando lecciones. Esas son en el caso de Europa del Este, pero también tenés los casos, como señalabas, de América del Sur, y en cada uno hay elementos que podemos encontrar que no se pueden trasladar de manera automática, pero que sí nos dan pistas de cómo avanzar en la lucha y sobre todo creo que también en tener fe de que todo tiene su fin. O sea, al final esta dictadura va a caer más tarde, ojalá más temprano que tarde, pero va a caer, ¿verdad? Entonces creo que esa es la otra cosa, porque al final las dictaduras empiezan, o sea, nos atropellan a quienes pensamos diferente, pero terminan atropellando a los que están a su alrededor y ya lo estamos viendo. Y eso se convierte en una cosa que explota desde adentro y hace que como un castillo de naipes se resquebraje. Entonces creo que ahí hay muchas pistas para mantener el ánimo y para compartir con otras personas y encontrar salidas eh, que tenemos que encontrarlas, pues, y creo que solamente en estos espacios de diálogo son muy valiosas. Yo también quería decirte, Fabiana, que en este espacio hay mucha gente reconocida por su lucha contra la dictadura. Aquí tenés a Levis Artola, un estudiante también que estuvo encarcelado. También tenés a Luis Blandón, un dirigente de un partido político. Tenés a Yader Morazán, que es un destacado abogado que desde distintas trincheras está defendiendo los derechos humanos y está señalando sobre los atropellos que se cometen desde el Poder Judicial. Y así muchas personas que de alguna manera están luchando todos los días por la libertad de Nicaragua y creo que es valioso reconocerlos y agradecerles por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Hermosas palabras y sí, saludamos a todos los oyentes que se pudieron conectar y que realmente es admirable la lucha que hacen cada uno de su lugar, ¿no? Bueno, la verdad que yo personalmente disfruté mucho de este espacio de diálogo donde abordamos esta problemática, si se quiere, social, política, económica y cultural, diría también, de la región y sobre todo Nicaragua. Así que bueno, ya básicamente cerrando, no sé cómo la pasaron ustedes, pero espero que la hayan disfrutado y hayan podido, digamos, escuchar a estos tres expositores que brindaron su tiempo para contarnos un poco de su experiencia y sobre las elecciones municipales en Nicaragua, poder, digamos, plantear una reflexión, como decía Dipsia, ¿no? De trabajar desde la alegría y no del dolor. Sé que es difícil porque uno es un desafío para desde la sociedad civil y ustedes que no pueden estar dentro de su país luchando para recomponer la democracia. Pero bueno, desde Argentina todo nuestro apoyo siempre y a disposición. También saludar a Danilza, que se conectó, que es nuestra presidenta, y a todos los oyentes. Acá estoy viendo a Jonathan Duarte, Unidos Somos Nicaragua, bueno, Luis Blandón, que había mencionado, también a Dolly Mora. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias a Edipcia, Yunova y Enrique, y a la red por darnos este espacio, digamos, de diálogo y de reflexión sobre un proceso muy importante como las elecciones en Nicaragua, ¿no? Así que vamos a finalizar este espacio y bueno, para la próxima. Lo van a poder escuchar diferido también, así que estuvo grabado y fue muy enriquecedor la experiencia. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego, Buenas chao. noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.